Y abren sus Biblias a 1 de Corintios esta mañana. Hoy día estamos terminando una serie que empezamos hace varias semanas llamado ¿Qué pueden aprender los protestantes y los católicos unos de otros? Y ha sido muy interesante, ¿no? Muchos de nosotros crecimos o nacimos en países que eran mayormente católicos y ahora atendemos una iglesia que no es católica y entonces esta serie ha sido muy interesante para aprender qué creen, cuáles son las diferencias, ese tipo de cosas. Y más importante, qué es lo que dice la Biblia acerca de los temas. Y hoy día vamos a estar hablando de un tema que es un poco controversial quizás. Si miren ahí en sus notas, hemos puesto un mensaje de que este sermón va a ser PG-13, no sé cómo se dice en español, pero mayor de 13 años, ¿no? Porque vamos a estar hablando de cosas, bueno, honestamente. Entonces, hoy día vamos a estar hablando del celibato y del abuso sexual en la iglesia. Y para empezar, como hemos empezado todas las semanas, queremos aprender qué es lo que cree la Iglesia Católica según su doctrina y de ahí qué es lo que dice la Biblia y comparar y contrastar los dos. Si miren ahí en sus notas, he puesto directamente de la Iglesia Católica lo que creen ellos acerca del celibato sacerdotal. Y voy a leerlo tal cual como ellos lo han puesto. El celibato sacerdotal es una disciplina del rito católico latino, occidental, y es obligatorio para quienes reciben la ordenación sacerdotal. Todos los clérigos están obligados a observar la continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos y, por lo tanto, están obligados al celibato. Y la Iglesia Católica enseña que el celibato permite a los sacerdotes servir a Dios con un corazón indiviso, modelando su vida según el ejemplo de Jesús, quien fue célibe. Y el celibato es un signo de esta nueva vida a cuyo servicio está consagrado el ministro de la Iglesia. Y en las iglesias católicas orientales, los hombres casados pueden ser ordenados como sacerdotes, aunque no pueden ser ordenados como obispo, aunque como obispos deben de ser célibes, ¿no? Eso es lo que cree la Iglesia Católica. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Y para eso vamos a mirar dentro de 1 de Corintios capítulos 6 y 7. No voy a leer los capítulos enteros esta mañana, pero aquí es donde pueden ustedes ver lo que estamos hablando hoy día acerca del celibato. Lo que nosotros podemos aprender de estos capítulos de la Biblia, de la palabra de Dios, es esto. Dios manda a los solteros a ser célibes, a menos que se casen o hasta que se casen. Eso lo pueden ver en 1 Corintios 6, 18 al 20, y eso sí lo vamos a ver. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados y el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Aquí vemos claramente, porque Pablo está escribiendo esta carta no a los líderes de la iglesia, sino está escribiendo esta carta a toda la iglesia que se encuentra en Corinto, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, lo que él está ordenando a la iglesia en Corinto se aplica a toda la iglesia hoy en día igual, no solo a los líderes de la iglesia. Y aquí vemos que Pablo dice que debemos de mantenernos célibes hasta que nos casemos. Algunas definiciones aquí son muy importantes. Inmoralidad sexual, literalmente aquí la palabra que usa
Pablo para esto en el griego es porneia, que significa fornicación o relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces han habido muchas discusiones en los últimos años acerca de las relaciones homosexuales, por ejemplo. Y Pablo diría que cualquier relación sexual fuera de los confines del matrimonio son un pecado. Eso es la palabra de Dios, no opinión mía ni de Pablo. Entonces él manda que quedemos célibes, y la palabra ahí en el griego literalmente significa que nos abstenerse del matrimonio, de relaciones sexuales, hasta que Dios nos llame a casarnos. El matrimonio, la palabra que usa Pablo ahí, es actualmente palabra del pacto de la antigüedad. Es la unión de por vida ante Dios entre un hombre y una mujer, definida así por la Biblia y la palabra de Dios. Es Dios el que definió al matrimonio y creyó al matrimonio. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de inmoralidad sexual y que cada uno de vosotros sepa controlar su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de lujuria, como los gentiles que no conocen a Dios. En otras palabras, el pecado sexual es tener relaciones sexuales físicamente o también en el cerebro con alguien que no es persona del sexo opuesto con quien estás casado. Y ahí pueden ver referencias bíblicas para esa definición. Entonces, Cristo mismo dice en Mateo que pensar en una persona y pensar en relaciones sexuales con esa persona es lo mismo como si los estuvieras cometiendo. Entonces, mira algunas definiciones ahí. El adulterio, como ya definimos, es el sexo con una persona casada que no es su esposo o su esposa. Entonces, por ejemplo, también sería pecado sexual ir a un club de striptease, ¿no? Porque Cristo ha dicho que mirar a alguien del sexo opuesto con esos deseos es lo mismo como si estuvieras cometiendo el acto. La fornicación es el sexo con cualquier persona con quien no estás casado. Entonces también es pecado sexual si estás casado tener sexo con persona que no es tu cónyuge. Relaciones sexuales entre personas del mismo sexo sería un pecado sexual, porque Dios ha definido el sexo para el matrimonio y ha definido el matrimonio como un pacto entre un hombre y una mujer hasta la muerte. Las caricias. En otras palabras, tocar las partes íntimas de alguien con quien no estás casado sería un pecado sexual. Pornografía en el internet o imágenes en películas o en su celular también sería un pecado sexual. Sexo oral con alguien con quien no estás casado es un pecado sexual. Sexo telefónico. No muchos hacen eso hoy día porque tenemos el internet en nuestros teléfonos, pero antes de tener el internet en nuestro teléfono, eso era una cosa, ¿no? O el voyeurismo, que es ver a otra persona tener relaciones sexuales. Es un pecado sexual. Entonces, viendo todas estas definiciones, es fácil para nosotros decir, esa persona está teniendo relaciones sexuales con otra persona que no está casado o homosexuales, pero la realidad es que todos nosotros somos tentados varias veces a cometer pecados sexuales. Yo añadiría a esa lista leer esas novelas. Interesante, ¿no? Cuando hablamos de las revistas o las películas que están viendo los hombres, lo llamamos pornografía. Pero cuando hablamos de novelas románticas que describen relaciones íntimas entre personas, los llamamos
novelas románticas, pero es la misma cosa. Si te hace pensar en relación con otra persona, es un pecado sexual. La realidad es que todos nosotros somos fácilmente víctimas a pecados sexuales. Mira lo que dice Mateo 5:28, ya lo he mencionado. Estas son las palabras de Cristo mismo. Todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y eso se puede aplicar también a las mujeres. Toda mujer que mira a un hombre para codiciarle ya cometió adulterio con él en su corazón. Interesantemente, según los estudios que se han hecho últimamente, 75% de los hombres y 40% de las mujeres cristianas admiten consumir la pornografía. ¡Wow! El pecado sexual es un pecado muy interesante. Cuando yo tenía 20 años, fui y pasé un verano en Alaska, al norte, y trabajé ahí un verano. Y cuando estaba en Alaska, conocí muchos nativos americanos, ¿no? Los esquimos de Alaska. Y uno de ellos me estaba contando de cómo su abuelo, antes de vivir en ciudades, ¿no? Cuando vivían pasando, moviéndose cada vez, cómo trataban con los lobos en Alaska. Porque los lobos son difíciles de cazar, porque ellos saben que tú vienes antes de que tú los ves a ellos, ¿no? Entonces huyen rápidamente. Entonces, la forma de cazar un lobo, que era más, ¿cuál es la palabra? No útil, pero más productivo. La forma más productiva de cazar a un lobo es tomar un cuchillo grande y filarlo hasta que queda tan fino, ¿cómo se dice? Tan filado como para afeitarse, ¿no? Súper afilado. Y de ahí lo que ellos hacían, los esquimos, es que lo metían en sangre de algo que habían cazado. Y después lo sacaban de la sangre y lo dejaban fuera para que se congelara la sangre sobre el cuchillo. Y cuando se congelara la sangre, lo metían otra vez en sangre húmedo y lo metían afuera otra vez para que se congelara otra vez la sangre. Y eso lo hacían 3-4 veces. Y de ahí lo que hacían era ir y llevar el cuchillo y lo hundían en el hielo con el filo para arriba y dejaban, en inglés lo llamamos popsicle, ¿no? El helado, ¿no? El helado de sangre, lo dejaban fuera del hielo. Entonces en la noche los lobos, que tenían olfato mucho mejor que los humanos, olían la sangre y venían, y como la sangre estaba congelada, empezaban a, ¿cómo se dice? Lamer la sangre, ¿no? Y como habían puesto 5 o 6 veces sangre congelándose, tenían un helado de sangre. Entonces, mientras más lameaban la sangre, más se derretía la sangre y más sabor y olor a sangre producía. Y tomaba el lobo y le ponía mentalmente en una transficción sobre la sangre. Entonces, pero mientras también lameaban la sangre, lameando esa sangre congelado, se le iba al sentido de la lengua, porque con todo el frío. Entonces, el lobo está tan transfixiado en el sabor de la sangre que empieza a lamear y se le va el sentido en la lengua y no se da cuenta cuando ha lameado toda la sangre del animal que habían puesto congelado sobre el cuchillo, y empieza a lamear el cuchillo y cortarse la propia lengua, pero no lo siente porque tiene la lengua tan fría, y empieza a oler la sangre fresca de sí mismo sin darse cuenta que es su propia sangre, y eso hace que mentalmente empiece a lamear más fuerte hasta que queda el lobo con la lengua completamente, ¿cómo se dice?, cortada en pedazos, y el lobo en menos de unos 3-4 horas muere sangrándose de la lengua. Eso es una imagen perfecta para explicar el pecado sexual. Porque mientras el enemigo es muy sabio con nosotros, ¿no? Y el enemigo no viene a alguien que está casado y le tenta
tener relaciones sexuales con otra persona, no. Empieza tentándole con una persona del sexo opuesto caminando enfrente de él, o incluso ni siquiera eso, con algo en la tele, o viene algo en su teléfono, y es agradable, pero no mueve, y va de a poquito haciendo la mente transfixiarse más y más en el deseo sexual, y hace perder la sensibilidad a la santidad de lo que es el sexo, hasta que no nos damos cuenta y ya estamos completamente hundidos en una adicción a un pecado sexual, ¿no? Por eso Cristo dice que el enemigo viene para matar, destruir y robar nuestras vidas. Y así es como lo hace, fácilmente con el pecado sexual. Mira, si tú estás aquí o viendo en línea y tú estás luchando con un pecado sexual, sigue estos pasos para superar ese pecado en tu vida, ¿no? Número 1, confiesa a Dios ese pecado sexual y arrepiéntate. Recibe el perdón de Dios por medio de Cristo y pídele al Espíritu Santo de Dios que tome las riendas de tu vida y te ayude a abandonar ese pecado sexual. Y el segundo paso es confiésale a alguien, a otro cristiano en quien confías, y pídele que te ayude a superar ese pecado sexual, a abandonarlo, a conquistarlo. Que ore por ti y que te mantenga en santidad, y de vez en cuando te vaya preguntando cómo vas con eso, para que tengas santidad en ese pecado. En otras palabras, cuando tú estás completamente adicto a ese pecado sexual, no te das cuenta como el lobo, pero estás matándote a ti mismo. Y confesando esa adicción a alguien, a otro cristiano de confianza, ellos pueden venir de vez en cuando y te pueden preguntar, hey, ¿cómo está la lengua? No está bien. No estás bien. ¿Realmente cómo estás? No, pero estoy bien. Bueno, ven conmigo un rato y hablemos un rato, y de repente se te va a calentar la lengua y vas a sentir cómo realmente estás, ¿no? Para eso confesamos a un amigo, otro cristiano, que ore con nosotros, ore por nosotros y nos mantenga en santidad. Y ahí invita a 3 o más personas a entrar en una lucha contigo, ¿no? Ahí, por ejemplo, puse un sitio de web que tiene estudios bíblicos y cosas para ayudarte con eso. Eso es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a hacer al celibato. La segunda cosa que debemos ver de la palabra de Dios es que Dios llama a las parejas casadas, y disculpa que se me faltó una palabra aquí. Dios llama a las parejas casadas a no ser celibles, excepto por momentos especiales de oración. Miren lo que dice los primeros 5 versículos de capítulo 7. Empezando en versículo 2. Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y el marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para dedicarse a la oración, pero vuelvan luego a juntarse. No sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Muchas veces en la iglesia he oído que hablar acerca del pecado sexual, pero pocas veces oímos en la iglesia que los hombres y mujeres casados deben de no mantenerse celibles. En otras palabras, el sexo no debería de ser una herramienta
usada para controlar el uno al otro. El sexo es lo que trae intimidad en una relación entre personas casadas. Y es algo no solo físico, es algo emocional y espiritual. Entonces no debemos de usar relaciones sexuales como una herramienta para manipular el uno al otro en un matrimonio. Y literalmente lo que dice Pablo es que si estamos haciendo eso, nosotros estamos contribuyendo a la tentación al pecado sexual a nuestro ser querido con quien estamos casados, si estamos absteniendo de tener relaciones con ellos. Wow. Ahora, algunos de ustedes están cantando con alegría en su corazón que el pastor ha dicho esto esta mañana, pero no lo quieren manifestar porque están sentados al lado de su ser querido. Pero, como mencioné, la Biblia dice que el sexo es algo físico, espiritual y emocional. Entonces, también es importante que nosotros entendamos lo que dice la palabra de Dios. En relación sexual, Dios une a un hombre con una mujer. Literalmente, si miras el Antiguo Testamento, lo que hacía que un hombre y mujer estuvieran casados era la relación sexual. Porque los dos cuerpos se hacen unos, lo que dice la palabra de Dios. Y eso no solo está hablando de lo físico, está hablando de lo emocional y espiritual también. Es por eso si has tenido relaciones sexuales con alguien fuera de tu matrimonio, hasta que tú rompas esas cadenas espirituales, tú estás unido en los ojos de Dios con esa persona, espiritualmente. Dios los ve como uno. Es por eso que muchas veces hablando con gente que no están casados, que han tenido relaciones sexuales, tienen muchas luchas que antes no tenían, luchas espirituales, tentaciones con cosas. Y al aconsejarlos, yo hablando con ellos, muchas veces me doy cuenta de que ellos han tenido relaciones con otra persona y rápidamente se dan cuenta que cuando han tenido relaciones sexuales con otra persona, las luchas espirituales de esa persona ahora son mías también. Entonces, si yo he tenido relaciones sexuales con un adicto a la droga, muchas veces yo voy a empezar a luchar con tentación para la droga. O si yo he tenido relaciones con alguien que es abusivo, muchas veces yo voy a empezar a ser abusivo también. Y no se dan cuenta la gente porque rompieron esa relación, ha sido años que no han tenido relaciones con ellos, ahora están en otra relación y no se dan cuenta por qué esta relación está teniendo problemas o este matrimonio está teniendo problemas. Y muchas veces hablando con ellos es cosa de desempacar y que ellos rindan y rompan esas cadenas espirituales que tienen con otras personas. ¿Y cómo se hace eso? Literalmente arrepintiéndonos del pecado de haber tenido relaciones con esa persona, a Dios, y pidiéndole a Dios que rompa esas cadenas espirituales y que me dé corazón nuevo para que no esté llevando la carga espiritual de esa otra persona conmigo. Es por eso la ciencia, científicamente lo ha probado, que mientras más relaciones, especialmente mientras más divorcios has tenido, el porcentaje de que la próxima relación va a terminar mal aumenta mucho más. Mucho, mucho más. Si yo he tenido un divorcio, el porcentaje de que voy a divorciarme de mi próximo ser querido aumenta mucho más y mucho más. Porque no nos damos cuenta que estamos llevando espiritualmente todo el equipaje de las pasadas relaciones con nosotros. ¡Wow! Dios sabe lo que estás diciendo. Dios no es un Dios fastidioso que dice solo te puedes casar con una persona por la vida porque no quiero que te diviertes. Eso es lo que dice el mundo. Dios es el que
creó nuestros cuerpos, Dios es el que creó el sexo, Dios es el que creó el matrimonio. Y Dios sabe que es dentro de la relación matrimonial, no solo entre mí y mi esposa, pero entre mí y mi esposa y Dios, entre los confines de esa relación sana, donde el sexo es una bendición. Fuera de eso, el sexo es algo que nos gusta por un tiempito, pero literalmente empieza a romper la relación si Dios no está en medio de eso. Wow. Es por eso que Dios nos llama cuando estamos casados a tener relaciones sexuales sanas. Y si tú estás luchando en tus relaciones de intimidad, les sugiero que hablen claramente y honestamente el uno con el otro. Y si es necesario, involucren un consejero o una consejera cristiana que les ayude con todo eso. Asegúrate de que hayas rompido todas las cadenas o roto todas las cadenas de las relaciones pasadas que has tenido. Déselos a Dios y deja que Dios le dé un corazón nuevo. Y desde este día en adelante, vive de una forma sana físicamente en tus relaciones sexuales. Ahora, 4 observaciones sobre esta escritura que acabamos de leer. La intimidad física en el matrimonio es una de las provisiones de Dios para vencer la inmoralidad sexual. El dominio propio en el poder del Espíritu de Dios es la principal provisión de Dios para vencer la inmoralidad sexual. Los cuerpos del esposo y la esposa se pertenecen mutuamente el uno al otro. A muchos hombres les gusta leer Efesios capítulo 6, donde nos dice que la mujer debe de hacerse sumisa al hombre, ¿no? Pero acuérdense que en el mismo capítulo, inmediatamente después de eso, dice, y hombres, entréguense ustedes a su mujer como Cristo se entregó en otras palabras, muérete a tus propios deseos y vive para los deseos y si la mujer se hace sumisa al hombre y el hombre muere para los deseos y para el bienestar de la mujer, su matrimonio va a ir muy bien, ¿no? También aquí en estos versículos nos manda a no privar a nuestro cónyuge de sus necesidades sexuales. Esposas en la habitación, ¿saben ustedes que el sexo no es simplemente hombres y mujeres en la habitación? El sexo empieza en la mañana cuando te levantas. ¿Sabían eso? El sexo no es el acto de no sé cómo se dice en español. Específico. La relación sexual bíblico empieza en la mañana cuando te levantas. Hombres, tú debes de emocionalmente proveer para tu mujer durante todo el día para que cuando llegue la noche o el momento de que están teniendo relaciones físicas, ella emocionalmente está íntima contigo desde del modo del cual tú quieres estar íntimo físicamente. ¿Saben eso? ¿Se acuerdan en la antigüedad cuando compraban cosas antes de que hubiera mucho dinero? ¿Cómo compraban las cosas? Se intercambiaban materiales, ¿no? Y lo hacían con pesos. ¿Se acuerdan de esos pesos de la antigüedad? Que eran como balanzas, sí, como platos, ¿no? Y tú ponías un peso en este balance y de la antigüedad habían 3 platos en un balance. Uno tenía el peso, que medía el peso, y yo ponía trigo en este y tú ponías cebollas en este, y cuando balanceaba todo, ok, esas son las cebollas tuyas, este es el trigo tuyo y este es el peso que medía el peso. Dios nos creó a nosotros los seres humanos igual a eso.
Y la intimidad sexual es una cosa donde tenemos que estar en balance emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Entonces, hombres, cuando te levantas en la mañana, la mujer Dios la creó para experimentar la intimidad emocionalmente. Entonces, tú tienes que empezar desde todo el día. Si quieres tener relaciones sexuales esa noche, empieza a emocionalmente invertir intimidad en tu mujer. Y mujeres en la habitación, si tú quieres amar bien a tu esposo y no quiere que él esté tentado con tentación sexual, según lo que acabamos de leer en Corintios, tú tienes que reconocer que el hombre siente y experimenta la intimidad físicamente. Y eso no solo es el acto del sexo, también puede empezar antes de eso. Y el enemigo es muy sabio y sabe esto. ¿Sabían ustedes, mujeres, que dónde empieza el sexo para el hombre? Ya les he dado unos claves. ¿Dónde empieza el sexo para el hombre? Sí, en los ojos. Entonces, mujeres, ¿dónde cree usted que el enemigo va a tentarle a ustedes para destruir su relación con su esposo? El enemigo no le va a tentar a ustedes a que, pues, digámoslo así, cuando el enemigo quiere destruir el matrimonio, el enemigo va a venir a la mujer en cuanto a relación con su esposo y le va a empezar a decir cosas como esto. Uy, te estás poniendo gordita. No me gusta mancha en mi cara, o no me gusta con mi nariz, o no me gusta. ¿Y por qué te va a decir eso el enemigo? Porque el enemigo sabe que Dios te creó a ti no para que te vieras bella para ti misma, te creó a ti para que vieras bella para tu esposo. Entonces Dios no te creó para que todo quedara tal como tú quisieras. Dios te creó para que todo quedara tal como tu esposo quisiera. Y el enemigo sabe que si te puede engañar, que te ves fea y este tipo de cosas, ¿qué es lo que vas a hacer como mujer cuando tu esposo quiere ser íntima contigo? Bueno, pero apaga las luces. Bueno, pero no me voy a vestir no así. No. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que el sexo para el hombre empieza con los ojos. Entonces el enemigo quiere que tu esposo esté mirando no a ti, pero a otras mujeres. Entonces no importa qué tan fea tú crees que eres, es una mentira del enemigo. Es una bendición de parte de Dios, porque si tú miraras en el espejo y pensaras que, qué tan bella soy, la cabeza te pondría así, con el orgullo, ¿no? No, Dios te creó para los gustos de tu esposo, si estás casado. Entonces no niegues a tu esposo cuando desea verte. Me encanta en la televisión, ¿no? Siempre en las películas y todo comercial y ese tipo de cosas. Siempre hay una mujer que está entrando a la ducha o algo así, ¿no? Y empieza a quitarse la ropa, se desabrocha el primer botón y de repente se ve en el pasillo el esposo. Se desabrocha otro botón, el esposo está en la habitación con ella. Así. ¿Por qué? Porque el esposo quiere ver a la esposa. Es natural. Tenemos que estar en balance. Entonces tenemos que nutrir el uno al otro. El hombre tiene que nutrir a la esposa emocionalmente y la esposa tiene que nutrir al hombre físicamente, y los dos tienen que estar en balance espiritualmente. ¿Qué pasa en la relación si algo está fuera de balance? Ahí es donde empieza a romperse la relación. Es por eso que cuando estoy aconsejando a los jóvenes que se sientan aquí en el próximo servicio, o cuando estoy aconsejando a los solteros, los que no están casados todavía, cristianos, y empiezan a salir con su novia cristiana, ¿no? Y empiezan a luchar físicamente. Me vienen, es que es tan duro, ¿no? Yo les digo, cuéntame un poquito lo que están haciendo. Bueno, hacemos devocionales juntos todos los días. Orando, leyendo la Biblia juntos, y yo, entonces están viendo súper íntimo
espiritualmente, pensando que les va a ayudar a no pecar sexualmente, pero están fuera de balance. Mientras más íntimo espiritualmente es una pareja, naturalmente quieren estar tan íntimamente, físicamente y emocionalmente. Y es por eso que las parejas cristianas, el enemigo es tan sabio. El enemigo sabe eso, entonces les tienta a los cristianos que no están casados todavía, sean súper espirituales para no pecar sexualmente. Porque el enemigo sabe que mientras más íntimos espiritualmente son, van a querer ser tan íntimamente, emocionalmente o físicamente. ¿No? Eso es gratis, eso no tenía nada que ver conmigo. Pregúntate, ¿cómo va el romance en tu matrimonio? Y si no va bien, pídele a Dios que te ayude a poner tu relación en balance otra vez. Y si eres soltero, no estás casado en la habitación o viendo en línea, pero estás en relación con alguien, ¿estás en balance o estás luchando? Número 3. En este capítulo 7, versículo 29 al 38, Dios llama a algunas personas al celibato de por vida, pero no a todos. A algunos sí, les llama al celibato y les da el don a estas personas este estilo de vida radical de soltería y devoción al reino. En otras palabras, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Eso lo dijo en Génesis capítulo 1. Pero Pablo dice en 1 Corintios 7 que sí a algunos Dios les ha llamado a ser solteros. Y mientras Dios les ha llamado a ser célibes de por vida, les da el don para hacerlo. Okay. Mira lo que dice Peter Wagner. El don del celibato es la capacidad especial que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo para permanecer solteros y disfrutarlo, para no casarse y no sufrir tentaciones sexuales indebidas. Este es un don espiritual que no se da solo, sino que debe ir acompañado con otro don espiritual. En otras palabras, el don del celibato no tiene valor en sí mismo, sino que es como un turbocompresor cuando se combina con otro don espiritual, porque se dispone de más tiempo y energía. En otras palabras, Dios cuando llama a alguien a ser soltero, también le da otro don que acompaña eso. Entonces, si Dios te ha llamado a ser soltero, Dios te va a dar un don espiritual para predicar o enseñar o exhortar o animar a la gente, a aconsejar, qué sé yo. Dios te da un don que acompaña eso. Entonces, literalmente lo que diría Pablo aquí en este capítulo es que yo como pastor, yo puedo ser un buen pastor, pero si yo fuera soltero pudiera ser incluso mejor pastor, porque tendría más tiempo y energía para dedicarme completamente al ministerio de pastoría. Pero Dios cuando me creó a mí no me dio el don de celibato. Y entonces Dios me dio una esposa. Y yo estoy feliz con esa esposa. Literalmente hay una urgencia en el tiempo en que vivimos. El tiempo es corto. Cristo ya va a volver pronto. Y la vida de las personas también es corta. Y las personas tienen un tiempo limitado para escuchar y recibir el Evangelio antes de morir. Entonces, a través de la historia, Dios ha llamado a algunos a ser solteros. Por ejemplo, nosotros hemos tenido aquí, ha venido y nos ha visitado, incluso predicó el año pasado o hace 2 años, uno de nuestros misioneros que trabaja con nuestro grupo No Alcanzados. Y él vive en un lugar que es muy difícil vivir. Sería mucho llevar a una esposa e hijos a este lugar. Pero Dios le ha llamado y le ha dado el don de soltería
Entonces Él está traduciendo la palabra de Dios, la Biblia, en el lenguaje de este grupo no alcanzado, y Él vive en lugares donde familias nunca irían, pero como soltero no le molesta. Entonces Él ha ido. No voy a mencionar su nombre porque vive en un lugar donde no se predica abiertamente el Evangelio, pero ustedes lo conocerían si yo mencionara su nombre, muy alto como yo, ¿no? Él ha estado aquí muchas veces. Los solteros tienen la ventaja única de tener más tiempo y energía para dedicarse a cumplir la gran comisión. Y esto equivale a tener más talentos. Ahora, habido mencionado todo eso, algunos pastores son llamados y dotados para el celibato de por vida, pero no todos. La Biblia no dice en ninguna parte que todos los pastores deben de ser solteros. Miren lo que dice el capítulo 7, versículo 7. En realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo. Pablo, que era soltero. Pero Dios le ha dado a cada uno su propio don. A algunos de alguna manera y a otros de otra. En otras palabras, Dios nunca ha llamado a todos los pastores a ser solteros en la Biblia. Y es más, Pablo dice que Dios ha llamado a algunos a ser solteros y a otros no. La Escritura no ordena la soltería de por vida para nadie, y mucho menos para los ministros del Evangelio. La Biblia está llena de ministros, pastores y apóstoles que estaban casados. Por ejemplo, el apóstol Pedro estaba casado. Eso lo vemos en Mateo 8 y Marcos 1 y Lucas 4. Al igual que los demás apóstoles y los hermanos de Jesús, todos ellos también se casaron. Creo que esto ha predispuesto, y ahora esto no es algo que dice la Biblia, esto es algo que yo creo. Yo creo que esto ha predispuesto a la Iglesia Católica a una mayor tasa de abuso sexual por parte de los sacerdotes. En otras palabras, poner un orden sobre todos los pastores en la Iglesia Católica a ser solteros, cuando Dios no los ha llamado todos a ser solteros, contribuye a la tentación del pecado sexual, ¿no? Porque ya hemos visto, si Dios me ha llamado a ser soltero de por vida, tiene que ser un don que Dios ha dado por el Espíritu, un llamado. Y Dios no da ese don a todos los pastores. Entonces hay muchos pastores, obispos, sacerdotes en la Iglesia Católica que no tienen el don de del celibato, pero están tratando de ser libres. Entonces luchan mucho con la tentación del pecado sexual. Ahora, 4 reflexiones sobre esto, porque esto es un tema muy delicado. El abuso sexual es real y es devastador. El abuso sexual ocurre cuando una persona, a sabiendas, provoca que otro participe en un acto sexual amenazándola o infundiéndole miedo, o si alguien participa en un acto sexual con una persona incapaz de evaluar la naturaleza del acto o de dar su consentimiento. La violencia sexual se define como un acto sexual cometido o intentado por otra persona sin el consentimiento libre de la víctima o contra alguien que no puede consentir o negarse. Mira estas estadísticas. A los 18 años, entre el 25 y el 33% de niñas y entre el 14 y 16% de los niños han sufrido abuso sexual en este país. La edad promedio de las denuncias del abuso sexual es de 9 años. Entre el 30% y el 40% de las víctimas son abusadas por alguien de su familia o alguien conocido por su familia.
hasta el 50% de las víctimas son abusadas. En otras palabras, ellos no tenían control sobre si querían o no, o sabían lo que estaban haciendo. Por alguien ajeno a la familia o a quien conocen y en quien confían. Solo el 10% de las víctimas son abusadas por desconocidos. Deja que eso se sienta en la habitación un momento. Entre 30 y 40% de las personas abusadas son abusadas por alguien que conocen. Y solo 10% por alguien que no conocen. No podemos ignorar estas estadísticas y como una iglesia, no la institución, sino el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que saber estas estadísticas. Número 2. El abuso sexual ha ocurrido en muchas iglesias, no solo en la Iglesia Católica. Las estadísticas en la Iglesia Católica son estas. En Estados Unidos, más de 6,000 miembros del clero católico han sido acusados con fundamento de abuso sexual. Aproximadamente 1 de cada 25 sacerdotes católicos ha sido acusado de abuso sexual infantil. Y entre los factores que contribuyen al abuso se incluyen las relaciones asimétricas de poder. En otras palabras, el niño viene para ser aconsejado por el pastor o viene para ser enseñado por el pastor y como el niño ve al pastor como una posición o alguien más maduro con autoridad, ellos no saben que pueden decir no. Aproximadamente 1 de cada 25 sacerdotes católicos ha sido acusado de abuso sexual infantil. Entre los factores que contribuyen al abuso se incluyen las relaciones asimétricas del poder, el secretismo histórico y los encubrimientos de parte de la iglesia. La regla de confidencialidad en la confesión y la falta de capacitación y celibato obligatorio. Todas esas cosas contribuyen a estas estadísticas. En el 2019 salió un artículo en el, ¿cómo se dice? En el papel Houston Chronicle, de parte de Robert Dowen, titulado Abuso de Fe. Y en el 2019, en el Houston Chronicle, se identificaron 700 víctimas de abuso sexual en iglesias bautistas del sur. En el 25% de estos casos, el agresor era un pastor de jóvenes. Entonces, no solo la iglesia católica ha fallado aquí, también la iglesia protestante. Yo doy gracias a Dios que nosotros somos parte de una iglesia que reconoce esto y ha luchado con intensidad para evitar esto en nuestra iglesia. Una oración que se hizo en 1996 con una iglesia y se ha orado todos los años después es que Dios permita que nunca pase un caso de abuso sexual en la iglesia de Grace Fellowship. Nosotros oramos contra eso intencionalmente. Y he puesto aquí los protocolos que nosotros hacemos para ayudar a asegurar de que eso nunca pase. Y yo quiero que todos ustedes lo sepan. Hay la capacitación sobre seguridad ministerial. En otras palabras, toda persona y voluntario que trabajan con menores de edad deben de pasar por esta capacitación sobre seguridad ministerial. Hay un curso que deben de tomar, un curso de videos que deben de mirar y les enseña sobre qué es el abuso sexual y cómo identificarlo, tanto en la víctima como el que lo está haciendo.
También hacemos una evaluación sobre cada voluntario o staff que trabaja con los menores de edad. Para ser voluntario con menores debe completar un formulario de evaluación de Grace Fellowship y ser entrevistado y verificado con sus referencias. Y debe haber asistido a Grace Fellowship durante un mínimo de 6 meses antes de trabajar con los menores. También vamos a hacer una verificación de antecedentes. Toda persona que trabaja, y voluntarios y staff igual, que trabajan con menores de edad, se someten a una verificación de antecedentes penales. Y Grace Fellowship tiene una política de tolerancia de 0 con respecto al abuso sexual. En otras palabras, si tú quieres trabajar con nuestros niños, nosotros vamos a hacer una evaluación de tus antepasados por el FBI y por el estado de Texas y por el FBI nacionalmente, y vamos a ver si usted ha sido acusado de algo, algún tipo de abuso. No importa si lo cometiste o no, si fuiste acusado, vamos a verlo. Y las políticas y procedimientos. Grace Fellowship aplica políticas y procedimientos estrictos para trabajar con los menores. Un ejemplo, la regla de 2 adultos. Nunca debe de estar un adulto solo con un niño en esta iglesia. Es por eso que todas las puertas donde tenemos niños o jóvenes van a tener ventanas y vamos a tener por lo menos 2 adultos donde pueden ver lo que está pasando en todo momento, ¿no? Para que siempre haya santidad en lo que estamos haciendo. Nosotros no queremos que nunca pase un caso de abuso sexual en Grace Fellowship. ¿Orarían ustedes con nosotros para que eso nunca pasara? Pero también, si tienen niños aquí, pueden relajarse un poco, porque nosotros queremos y vamos a muchas, ¿cómo se dice? Muchas distancias para que sus hijos estén seguros aquí en la iglesia. Si alguna vez has sufrido abuso sexual, aquí o en cualquier lugar, quiero compartir tu dolor y disculparme contigo. No importa si yo fui el que te ha abusado. Si tú has experimentado el abuso sexual, quizás fue hace 10 años, 20 años, 30 años, yo quiero disculparme de parte del que te abusó, porque tú mereces que alguien se disculpe contigo por lo que tú has sufrido. Romanos 12:15 dice que de nosotros debemos llorar con los que lloran. Y si tú estás aquí y has sido abusado sexualmente, yo te pido perdón de parte de ellos. Eso no fue tu culpa. Y Dios quiere redimir y sanar esa herida en ti. Juan 11:35, el versículo más corto de toda la Biblia, pero una de las mejores. Jesús lloró. Jesús sintió toda la vergüenza, todo sentimiento de culpa sobre sí mismo cuando estaba colgando en la cruz. Tú no tienes que llevar eso ya más. Jesús lo quiere llevar por ti. Entrégaselo a Él. Y finalmente la Biblia ofrece esperanza para sanación de memorias. Jesús guió a Pedro a través de la sanación de sus recuerdos en Juan 21. Interesantemente, cuando Pedro rechazó conocer a Cristo, cuando Cristo estaba siendo en la tribulación, cuando lo habían arrestado. ¿Se acuerdan de eso? Pedro rechaza a Jesucristo 3 veces. Interesantemente, la Biblia dice que Pedro estaba parado con otras personas al lado de un fuego, y uno de los evangelios dice que era un fuego de carbón. Estaban quemando carbón. ¿Sabían ustedes que solo se menciona un fuego de carbón solo una vez más en toda la Biblia? Solo he mencionado un fuego de carbón 2 veces en toda la Biblia.
Uno fue cuando Pedro traicionó a Cristo y rechazó a Cristo. ¿Saben cuándo fue la otra vez? Después de la resurrección. Cuando Jesucristo se encuentra con Pedro y Jesucristo perdona a Pedro por haberle rechazado y redime y sana la memoria de Pedro. ¿Saben dónde estaban? Al lado de un lago, si se acuerdan de la historia. Pedro había estado pescando toda la noche y estaban entrando a la playa y ven a Cristo ahí parado y Pedro sale del bote con los otros discípulos y van corriendo y dice que Cristo había hecho un fuego de carbón para ellos. Y es ahí, al lado del fuego de carbón, que Cristo redime la memoria de Pedro. Y no solo dice, le perdona por haberle rechazado, sino que Cristo dice que va a construir la iglesia sobre los hombros, ¿no? Que Pedro va a ser parte de la iglesia con Cristo, ¿no? David Siemens describe los siguientes pasos para buscar la sanación de recuerdos con un buen consejero cristiano. Número 1, reconoce y dale un nombre al dolor. No lo escondas más. Confiésalo a alguien, un consejero, un pastor, alguien conocido y confiado. Invita a Jesucristo a tu recuerdo. Cuando te sentías solo, cuando te sentías abusado, invita a Cristo en el recuerdo. Siente las emociones con sinceridad. En vez de tratar de esconder y rechazar las emociones, siéntalas, ¿no? Perdona a las personas involucradas. Y eso no se trata de quitarle la culpa a ellos, eso se trata de liberarte a ti mismo de lo que ellos te hicieron a ti. Deja que Jesús tome venganza sobre ellos y haga juicio sobre ellos, pero tú suelta esa herida. Entonces pedir perdonarles no es decir lo que hiciste está bien, no. Perdonarles es decir, por el amor que Cristo me ha dado en mí, yo te perdono y te libero y dejo que Cristo trate contigo, yo voy a sanar y no voy a llevar esta herida más conmigo. Recibe la sanidad de Cristo. Renueva tu mente con las Escrituras. En vez de recordar todos los malos pensamientos de eso, ahora que los has dado a Cristo y has perdonado a ese individuo y dejando que Cristo tome juicio y venganza de él, ahora cada vez que el enemigo trata de traer un recuerdo de ese abuso, no, empieza a recitar las palabras de Dios, lea la palabra de Dios, que Dios te ha renovado, que Dios te ha dado una vida abundante, que Dios te quiere sanar, Dios quiere convertir tus cenizas, ¿no?, en cosas bellas. Y busca el apoyo de creyentes maduros que pueden orar por ti, pueden ministrarte a ti, todo eso. Si tú estás aquí y has sido abusado, habla con alguien, ¿no? Nosotros podemos darte una lista de consejeros cristianos con quien puedes hablar. Vales la pena. Vales la pena. Dios murió para que tú no tuvieras que llevar esa carga ya. Así que suéltala. Deja que Dios lo tome y deja que Dios pueda sanar y redimir ese lugar en tu corazón para que tus relaciones futuras puedan ser sanas. Amén. Señor, por favor, proteja a esta iglesia. Señor, has sido tan fiel en protegernos desde que en 1996 nunca hemos tenido un caso de abuso sexual y Dios proteja que nada de eso pase aquí hoy ni mañana. Señor, nosotros queremos ser un lugar confiado y un lugar donde las personas pueden encontrar relación contigo. Entonces, Señor, proteja tu iglesia. No deje que el enemigo entre ni cause daño aquí, sino que este sea un lugar donde la gente pueda encontrar sanidad, amor, misericordia, perdón, redención y el poder de tu Espíritu Santo obrando en ellos, librándoles de todo lo malo que ha pasado en su vida.
convirtiendo abuso en testimonio, Señor, que ayude a futuras personas. Señor, perdona a la Iglesia Universal, donde hay pastores y gente que claman el nombre de Cristo, que han hecho daño a personas a través del abuso. Y Señor, remueva a esas personas del ministerio. Proteja la santidad de tu nombre, Señor. Porque tu nombre es más alto, tu nombre es más grande. En tu nombre hay sanación. Y úsanos a nosotros a revelar la misericordia y el amor de Cristo a gente que ha sido heridos en el pasado, Señor. Señor, bendiga los matrimonios en nuestra iglesia, Señor. Traiga intimidad espiritual, física y emocional. Y para las personas que has llamado a ser solteros, Señor, entrégales todo el don de tu Espíritu Santo para que puedan obrar en el llamado que les has dado. Y para las personas que no le has dado un llamado de ser soltero toda su vida, Señor, dale paciencia y fe para mantenerse fieles a tu palabra hasta que traigas la persona con quien quieres que ellos se casen. Para tu gloria, Señor, y para que tu nombre y tu evangelio sean extendidos aquí en Houston, en Katy, hasta los confines del mundo, Señor. Todos eso lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.